las señoras orientadoras Claudia Bracho, de Luz Estela, la orientadora Luz Estela, de quien les habla Enrique Rosso, coordinador de primaria. Les doy la bienvenida a este pequeño encuentro donde vamos a hacer una serie de reflexiones en torno a nuestra nueva desafío y a nuestras nuevas responsabilidades en torno a la educación de nuestros niños, teniendo en cuenta pues toda esta situación que se ha venido dando, y pues también mirar cómo entre todos podemos darnos una manito para que nuestros niños no vayan a quedar tan suelticos, sino al contrario, que se convierta en una oportunidad de aprendizaje para todos. Entonces les quiero pedir un favor de inicio, padres de familia, y es que cerremos los micrófonos, y nuevamente de pronto a los que no han hecho el registro en el chat de asistencia, por favor lo realicen. Muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio. Voy ya entonces a iniciar con un mensaje de un docente muy importante a nivel nacional. Su nombre es Julián de Subiría, es un investigador en educación y maestro de vocación. Él de alguna manera ha tenido una amplia experiencia en el tema de educación y del tema de manejar situaciones imprevistas como la que estamos viviendo. Es un video cortico de unos 3 minuticos. La idea es que por favor, para iniciar esta sesión, vamos a poner muchísima atención, porque muchas de las cosas que él va a abordar en este escenario pues las vamos a ir conversando a lo largo de nuestro taller y de nuestro conversatorio, con el beneplácito de ustedes en el momento que lo requieran. Entonces vamos a escuchar al profesor Julián de Subiría. Un minutico mientras organizo acá. No se escucha muy bien, Enrique. Por favor, regular el sonido. Ya re. ¿Mejor? Bastante interferencia. No, señor. Está con interferencia. Hazme un favor, podamos cerrar las cámaras y los micrófonos para que pronto pueda correr mejor el video. Si son tan amables, cerramos cámaras y cerramos micrófonos con el ánimo de que pueda soltar mejor el video y podamos escuchar todos. Eso, muy bien, ya vamos a ver, ojalá que ya no se presenten más inconvenientes. No. No, me tocó saltarme este pedacito. Pues bueno, ya ahorita en el camino les iré diciendo lo que el profe nos quiere invitar y recomendar. Entonces, como les mencionaba, papás, bueno, el objetivo de esta reunión básicamente es que reflexionemos en torno a unos temitas que ya les voy aquí a proyectar. Ya vemos aquí en pantalla, sí. Listo, entonces el día de hoy vamos a hacer una charla en torno a una temática que se llama Educar en cuarentena. Aprendamos juntos, desafíos y responsabilidades. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Listo, gracias. Ya para que cerremos micrófonos y no se generen interferencias. Como ustedes ven en la pantalla, papás, la idea es mirar algunos y hacer una exploración en torno a algunas situaciones que se vienen dando en términos de esta nueva contingencia de cuarentena, de cuáles han sido algunos cambios y algunas prácticas relacionadas con esta nueva situación. Pues obviamente vamos a iniciar hablando un poquito de cuál es este panorama que nos ha tocado vivir
desde el componente personal y cómo ha sido ese cambio y cuáles han sido de alguna forma las consecuencias que ha generado este confinamiento. Luego hablaremos un poquito de cómo el colegio ha ido de alguna manera leyendo esos contextos y escuchando a cada uno de ustedes desde a través de varios mecanismos y ha ido tomando decisiones que apunten siempre al beneficio de la educación de los niños. También hablaremos un poquito de cuáles son los desafíos desde las familias y los roles familiares en torno a esta nueva situación y los aprendizajes que no solamente van a quedar en esta contingencia, sino van a quedar de por vida. Son unas situaciones que de pronto esta contingencia nos ha llevado valga la redundancia, a confinarnos, pero también nos ha llevado a redescubrirnos. Luego hablaremos de los desafíos y cuáles son las responsabilidades que tenemos desde el colegio y desde la familia en torno a la educación de nuestros niños. Les voy a hablar de una palabra muy bonita que vi por ahí en un artículo de prensa que se llama el efecto papás, y es esa oportunidad histórica que tenemos nosotros de acompañar a nuestros niños y a nuestros chiquitos en su proceso de aprendizaje, no solamente desde el componente académico sino emocional. Y finalmente hablaremos un poquito de cómo sacarle el jugo a estos recursos y a estos medios de comunicación que se han ido fortaleciendo en estas situaciones. Entonces damos inicio ya a este conversatorio y vamos a hablar sobre el panorama de lo que es la cuarentena. O sea, esta fue una situación que se nos vino encima y que ningún ser humano sobre la faz de la tierra estaba preparado. Siempre estábamos pensando pendientes de otro tipo de circunstancias, menos que nos tuviéramos que quedar confinados o encerrados en un escenario por tanto tiempo. Y más aún nosotros en un país que tristemente tiene muchas dificultades socioeconómicas que lo llevan siempre al rezago, y esto también nos ha afectado de manera enorme. Desde este 14 de marzo, que fue el decreto a nivel distrital y nacional de confinamiento o de cuarentena estricta, la vida de nosotros cambió sobre cualquier otra situación que hayamos tenido pendiente. Y una cosa que empezamos a ver desde el comienzo es que empezamos a cuestionarnos en términos de que la vida se está convirtiendo en un valor fundamental que está por encima de cualquier cosa, por encima inclusive del mismo dinero y de otras situaciones que de pronto veníamos acostumbrados. La vida se convierte en ese regalo único y precioso que Dios nos ha regalado los que son creyentes, o que las circunstancias de la vida misma nos ha puesto en este lugar. Y es una cuestión que nos lleva a pensarnos de cómo protegerla, de cómo establecer unas acciones y unas prácticas para salvaguardar no solamente nuestra integridad, sino también la integridad de nuestros hijos y de nuestro núcleo familiar. Esto nos llevó también a unos cambios de rutinas. El hecho de usar un tapabocas, el hecho de utilizar algunas prendas especiales, caretas, uniformes de bioseguridad en algunos casos. El distanciamiento social se ha convertido en un aprendizaje de este año 2020. Esto obviamente tiene como objetivo, y lo mencionaba en el punto 1, la protección de la vida y reducir y mitigar las condiciones y riesgos que podemos tener como sociedad. No olvidemos que somos muchísimas personas y las condiciones de salud y el sistema de salud es bastante precario, y esto ha llevado a los gobiernos también a tomar estas decisiones, no con el ánimo de entorpecer el proceso de muchas personas, aunque nos ha afectado de manera directa, pero sí pensar que no se genere un colapso en los sistemas hospitalarios, por ejemplo, o que no se generen contagios de manera masiva que se vuelvan de alguna forma incontrolables y tengamos muertes por miles o cientos de miles, que es lo que esperamos que nunca lleguemos a ese término. Y ahí es clave nuestro rol como familia y como sujetos, es el tema de, en la medida de las posibilidades, cuidarnos y protegernos. También se ha presentado otra situación bastante compleja que a todos nos ha tocado, y me incluyo, y es el tema de nuestra salud mental y el tema de la economía del hogar. Cuando hablo de la salud mental estoy hablando de todos los conflictos y todas las frustraciones que tenemos con el ánimo de estar encerrados, de no poder garantizar lo que al comienzo teníamos programado o planeado, y esto automáticamente nos lleva a tener algunas secuelas que son
de alguna forma afectan directamente no solamente a nuestra condición, sino también a nuestro entorno. El, el hecho, el hecho de tener conflictos con nuestra pareja, por ejemplo, el hecho de tener conflictos y choques con nuestros propios hijos es parte y es resultado de este colapso mental que nos ha llevado al encierro y el confinamiento. También hemos tenido escenarios donde la depresión ha aumentado de una forma monumental y también nuestros hijos se han limitado mucho. El hecho de estar ausentes en un escenario como un parque o como un lugar público donde puedan interactuar les ha afectado enormemente. Y más aún nuestros niños también sienten y extrañan a su colegio al igual que nosotros, pero consideramos que es una medida que, como lo mencionaba anteriormente, protege la vida por encima de lo demás. También en el tema de la economía familiar hemos tenido muchas familias que han perdido sus empleos, que han perdido inclusive algunos de las familias mismas, de integrantes de las familias por esta enfermedad, y esto también los ha llevado al colapso. Sin embargo, es también importante, papás, entender una cuestión, y esto lo hemos aprendido todos en el camino, y es que debemos empezar a retomar la cotidianidad apoyado en esas prácticas de autocuidado y apoyado en esas prácticas de protección hacia el otro. Una de las cosas que ha surgido y me ha gustado mucho en este escenario es que la solidaridad se ha multiplicado en muchos de los sujetos y en muchas de las personas, porque hemos visto que ayudar a los demás no es una cuestión de reconocimiento, sino un deber moral que tenemos como seres humanos de salvaguardar nuestras especies. Y esto hace parte de esta cotidianidad y estas transformaciones que esperamos sean positivas. Ahora bien, desde el punto de vista escolar, también hemos tenido unos desafíos bastante grandes y hemos ido cambiando los roles, no solamente ustedes como padres de familia, sino nosotros también como maestros, en aras de ver cómo garantizamos y generamos esta continuidad en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Muchos de ustedes han tenido que asumir a la fuerza esa tarea de ser maestros, una tarea por demás difícil e ingrata en muchas ocasiones, pero que también nos cobija de unas nuevas virtudes entre las cuales se encuentra la tolerancia, se encuentra la paciencia. Es creo que uno de los dones más importantes que tenemos como maestros y que ustedes han ido aprendiendo a lo largo del camino a pesar de las circunstancias. Muchos de ustedes inclusive han tenido esos conflictos donde, perdónenme la expresión, nos salimos de la ropa con nuestros hijos porque no entendemos o ellos no comprenden algún tema o alguna situación. Y es un proceso completamente normal que nos obliga como adultos y nos obliga a los niños también ver nuevas maneras de aprendizaje, de definir unas nuevas estrategias para que los niños logren desarrollar sus aprendizajes no solamente académicos, sino también desde el punto de vista de los valores. Una de las cuestiones que debe fortalecerse mucho en este confinamiento es esos valores que como familia le debemos transmitir a nuestros niños y que deben ser esa impronta o esa huella que va a quedar para toda su vida. También es importante hablar en este sentido que a través del confinamiento se han ido cambiando algunos aspectos. Las rutinas de estudio, es muy importante, papás, en este sentido, organizarnos si no lo hemos hecho a la fecha, en términos de darles unos horarios a nuestros niños para que desarrollen sus actividades académicas y sus procesos de aprendizaje. De igual forma, dependiendo de nuestras condiciones de casa, porque sabemos que hay muchas diferencias, tenemos padres de familia trabajando, tenemos padres de familia en la casa, muchos de nuestros niños se encuentran bajo el cuidado de personas externas. Es importante estar al lado de ellos. Una de las cuestiones más importantes dentro del aprendizaje es ese respaldo y ese apoyo emocional que les permita a ellos tener confianza de sí mismos. De igual manera, es importante afianzar las relaciones familiares. Hoy más que nunca hemos tenido la oportunidad de compartir miles de minutos con nuestros hijos, con nuestras esposas o esposos, con nuestros suegros, con nuestras familias cercanas. Y esto debe ser una oportunidad para que estrechemos esos vínculos amorosos. A veces nos cuesta decir que amamos a otra persona, pero estos vínculos son para siempre y estos vínculos de alguna forma generan confianza y generan
este rol de unidad entre los núcleos familiares. También es muy importante, y hago un cierre en este pequeño apartado, hablar sobre la necesidad del diálogo entre la escuela y el diálogo entre las familias. No podemos ser distantes de nuestros profesores ni de nuestro colegio. Hemos abierto algunos medios de comunicación y contacto que nos permiten de alguna manera interactuar con los niños, interactuar con ustedes para ver y atender las necesidades y atender a sus requerimientos. Y nosotros también nos hemos tenido que transformar y multiplicar con el ánimo de atender estas circunstancias. Les quiero dejar este pequeño dato para que veamos que no solamente somos los del Colegio Alfonso López Michelsen. Más de 1.200 millones de estudiantes no pueden asistir a clases en el mundo por la pandemia. Este es un reto que no solamente nos ha cobijado a nosotros, sino a todo el mundo. Y cada uno desde su propio sistema cultural, o desde sus tradiciones, o desde su propio sistema económico, ha buscado la manera de garantizarle a los niños una educación de la mejor calidad. Sabemos que es difícil y que no será igual a lo que vemos en la presencialidad. Sin embargo, hay un desafío enorme de ustedes y de nosotros por brindarle las mejores condiciones a nuestros niños. Desde el punto de vista del colegio, vemos 3 etapas importantísimas que hemos ido experimentando y que nos han llevado a tomar decisiones ajustadas a la realidad en torno a la atención de nuestros estudiantes. La primera de ellas fue la fase del reconocimiento. Durante los meses de marzo y abril específicamente, tuvimos un ejercicio bastante continuo de verificar las necesidades y las particularidades de muchos de ustedes, con el ánimo de brindarles los mejores recursos y los mejores mecanismos de comunicación que permitieran garantizar a los niños su proceso de aprendizaje. Sin embargo, al comienzo fue una situación bastante difícil, dado que muchos padres de familia habían perdido comunicación con nosotros, y de una o de otra manera buscamos la manera de volver a generar ese enlace. Hoy puedo decir que más del 90% de los estudiantes del Colegio Alfonso López Michelsen, y hablo de todo el colegio, están generando una interacción con sus maestros, y es un dato bastante positivo. Sin embargo, tenemos que aunar esfuerzos bastante estrictos para que ese 10% que todavía está desconectado logre vincularse y no dejarlo por fuera del sistema educativo por diferentes circunstancias. También hemos identificado a partir de este reconocimiento todas las recomendaciones que ustedes nos han hecho a través de los mecanismos como las encuestas en los formularios Drive por internet, a través de las consultas mismas que los profesores les han hecho. Nos ha permitido ajustar, y voy al segundo punto, ajustar algunos temas y algunas situaciones particulares de nuestra labor educativa. La primera de ellas concretamente es generar una flexibilización en el currículo y en los contenidos. No podemos tener conciencia de transmitir los conocimientos que realizábamos en la presencialidad por las mismas dificultades, y en aras de generar una igualdad y una equidad con los estudiantes que no tienen formas de comunicarse. Sin embargo, hemos ido analizando en varias reuniones con los maestros la manera de brindarles los conocimientos necesarios y pertinentes que puedan utilizar en su contexto para poder avanzar y ganar las competencias del grado que están cursando los niños. Sin embargo, como en toda práctica, este ejercicio no solamente está referenciado hacia conocer un ejercicio matemático o una lectura, sino que son hábitos de estudio, y aquí es súper importante que nosotros dentro de nuestros tiempos generemos esas prácticas. Es como un deportista que no entrena, no llega a tener un alto rendimiento. En el componente educativo es lo mismo. Cuando nosotros no somos constantes y no realizamos prácticas concurrentes de esta, nunca vamos a generar la excelencia o el mejoramiento. Y aquí es importante el respaldo que ustedes como núcleo familiar tienen. Finalmente, en este apartado del colegio hemos ido afianzando los acompañamientos y hemos ido atendiendo a las necesidades que ustedes han mencionado, como lo decía anteriormente. Nos hemos multiplicado, como lo había dicho, en aras de atender las necesidades de nuestros niños, y esto nos ha generado un desgaste
que lo hacemos con todo el cariño y con todo el compromiso como educadores, y es brindarle las mejores herramientas a nuestros niños. Sabemos que nos hace falta y estamos mejorando en este aspecto y hemos abierto algunos espacios para ello. Ustedes desde el segundo semestre, cuando iniciamos de vacaciones, han ido experimentando en algunos grados las clases virtuales, ejercicio que no se había realizado anteriormente, porque también vemos necesario ese contacto, así sea de la voz y de la imagen de nuestros niños, para generar estos lazos de afecto no solamente del maestro hacia el estudiante, sino entre los mismos niños. Y esta es una manera que, a pesar de no ser la más adecuada, es la más pertinente en este momento histórico, y que más adelante, y con el favor de Dios, y cuando salgamos de esta situación, nos reencontraremos y nos fundiremos en un abrazo con el ánimo de sentir que hemos salido adelante y que las necesidades y las atenciones individuales que fuimos y hemos venido brindando van a dar buenos resultados. También es importante hablar de los tiempos, y aquí quiero hacer una invitación y una comprensión, padres de familia, hacia el rol de los maestros concretamente. Hemos tenido circunstancias en las cuales padres de familia se comunican con los maestros en horas que no corresponden y que obviamente vulneran también su situación como seres humanos. Nosotros somos seres humanos. Llamadas a las 12 o 1 de la mañana que a veces vulneran el espacio privado que tenemos nosotros como seres humanos. Nosotros, aparte de ser docentes y de ser funcionarios públicos, también tenemos un entorno familiar, y ustedes que son empleados también entienden que es difícil para muchos de nosotros trocar la vida laboral de la vida personal. Y hemos estado ajustando esos mecanismos, pero sí hacemos una invitación muy respetuosa y muy cordial a que unamos esfuerzos con los maestros y tengamos unos acuerdos que nos permitan manejar unos tiempos adecuados para generar estas interacciones y estos vínculos. Esto hace parte de los desafíos del Colegio Alfonso López Michelsen, y esperamos que sigan adelante, porque nos interesa que ningún niño de primaria tarde en este sentido que estamos convocados, ningún niño nos quede por fuera del proceso de orientación y de trabajo, y que identifiquemos las particularidades y necesidades con el ánimo de que desde orientación, coordinación o los mismos maestros tomen las mejores decisiones y les brinden las oportunidades reales que ellos requieren. Tenemos una tarea como familia, y aquí voy a empezar a hablar de un tema que me parece muy apasionante, y es el rol familiar. Y esta tarea que tenemos como familia tiene que ver en 3 aspectos que ustedes logran visualizar aquí en mi pantalla. El primero de ellos corresponde a la responsabilidad parental. ¿Qué es la responsabilidad parental? Dice acá: somos legalmente responsables del cuidado, protección y garantía de derechos a nuestros hijos. Nosotros estamos cobijados por un marco legal desde la propia Constitución Nacional y desde la Ley de Infancia y Adolescencia, que nos lleva a cumplir a cabalidad todos los componentes que garanticen en nuestros niños la protección y el cuidado de sus derechos. Y esto va más allá de un tema meramente legal, y tiene que ver también con las maneras en las que nosotros construimos estas prácticas de cuidado. No solamente es brindarles un alimento, darles un techo o darles ropa. Tiene que ver más allá, tiene que ver con afianzar y sentirse resguardados y respaldados por sus padres o por sus familiares, de sentirse acompañados, de sentirse respaldados en la toma de decisiones que ellos deben tener. Y también algo muy importante que coloco acá es: somos orientadores de su proyecto de vida. Nuestros hijos son seres humanos al igual que nosotros, y lo digo en este sentido porque a veces pensamos que son nuestra propiedad, y eso es una idea errada, en el sentido de que ellos tienen sus propios sueños, sus propias visiones y sus propias proyecciones. Sin embargo, no podemos desconocer que tenemos que orientarlos y aconsejarlos, y esto se ha dado a partir de nuestra propia experiencia de vida. Muchas de nuestras decisiones familiares o personales estuvieron marcadas por un capricho o por una circunstancia poco habida, y a veces pensamos que eso va a estar relacionado con nuestros hijos,
y nosotros podemos corregir ese rumbo de alguna manera a través de una práctica que es la educación. La educación es el arma más potente que podemos tener para poderles dar ese proyecto de vida a nuestros hijos, que deseen ser lo que ellos consideren, pero que sean los mejores en lo que están haciendo, y para eso requerimos preparación. Y la preparación está basada, como lo mencionaba anteriormente, en el entrenamiento, en la rutina y en la secuenciación. Lo segundo que me parece importante, papás, trabajar en este sentido es educar sin maltratar. Y aquí volvemos al punto de los desafíos de la cuarentena que al comienzo señalaba. A veces perdemos los cabales y a veces perdemos el sentido de las cosas porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona o reproducimos tristemente lo que vivimos en nuestros años infantiles. Muchos de nosotros aprendimos con un reglazo en la mano, con un maltrato de parte del profesor, con un maltrato de parte de mi papá o de mi mamá, y queremos reproducir estas situaciones. Sin embargo, cuando vemos estas situaciones, vemos que uno, en primer lugar, no quiere, o más bien, espera que lo eduquen como quieres que te eduquen, o educar, o como, bueno, me perdí. Educa como quieres que te eduquen. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos siempre dar lo mejor de nosotros o brindar lo que queremos recibir hacia otra persona, y en este caso son nuestros niños. La mayor parte del tiempo ellos permanecen en casa con ustedes y eso hace parte de este ejercicio. Nosotros también dentro de la parte presencial hemos ido puliendo y mejorando este tipo de tratos y este tipo de acompañamientos toda vez que estamos hablando de otra persona. De igual manera, es muy importante construir la empatía. La empatía es esa fuerza que une al papá y al hijo de comprensión del uno hacia el otro. También generarles a los niños un sentimiento de amor y no de temor. Cuando enseñamos a través del miedo y a través del maltrato, los niños por lo general se bloquean. Es muy clave y muy importante entender acá que los niños deben sentirse confiados, deben sentirse respaldados, y en esta medida, cuando estamos aprendiendo con el miedo nunca nos genera un aprendizaje positivo y nunca va a quedar en nuestro corazón y en nuestra cabeza. En el caso de particular, cuando uno recuerda con cariño a las personas que lo enseñaron de la mejor manera, ya fueran profesores o los mismos padres, estas situaciones quedan marcadas de por vida y lo más probable es que los transmitamos a otras personas. En este sentido, aquí lo que hacemos es invitarlos a que construyamos y aprendamos juntos, ¿no? El aprendizaje no solamente corresponde a los niños, sino también corresponde a nosotros mismos, en el ánimo de ver las mejores condiciones que le permitan a los niños aprender y a nosotros enseñar y apoyarnos en nuestros maestros para dar las mejores condiciones. Por último, y es otra de las tareas súper importantes que debemos tener como familia, es el aprender a dialogar. Aprender a dialogar es un ejercicio difícil, porque aprender a dialogar tiene como primer punto reconocer a la otra persona como igual. Y aquí quiero hacer un paréntesis con el ánimo de decirles que no, los niños son niños y los adultos son adultos. Nosotros como adultos y como padres establecemos unas reglas y establecemos unas pautas que los niños deben seguir, pero deben ser negociadas y deben ser transmitidas de tal manera que los niños lo entiendan como una oportunidad para ser mejor cada día y no como una imposición como lo hemos aprendido nosotros. Cuando uno tiene confianza en el otro, uno puede ser autónomo y no es necesario tener a un policía encima nuestro que nos oriente o que nos imponga, sino que nos convierta en mejores ciudadanos, y esto es una situación que también debemos aprender para la vida. En esta contingencia hago el ejemplo, nuestros amigos, nuestros vecinos, tristemente tienen que esperar a que la policía llegue para que los reprenda frente a una circunstancia que están viviendo, y no son autónomos. Uno debe ser condescendiente con el otro, no debe ser egoísta. En estas situaciones de pandemia debemos ser muy cuidadosos, que si llegamos a estar enfermos o a estar en un contacto con alguien, no debemos exponernos a peligro a otras personas o a otros familiares. Y esto es un tema que se aprende desde la niñez. Esto es ser autónomo. Autónomo es saber decidir qué es lo mejor para mí, para mi comunidad.
Y finalmente también es ver que los niños tienen ese poder para poder dialogar y poder proponer cosas en la casa y acordadas con ustedes, y eso muchos de ustedes lo han evidenciado. Los niños ya no son ingenuos como lo podía hacer uno en nuestros años infantiles. Nosotros simplemente sentábamos la cabeza cuando papá o mamá nos decía algo, pero hoy en día los niños tienen ese poder de criticar y de juzgar, y aquí es donde tenemos que aprender a darle la vuelta a este asunto, y es construir argumentaciones que le permitan al niño ganarse el respeto, o más bien que nosotros nos ganemos el respeto de ellos, y eso se da a través del ejemplo y se da a través de las mejores prácticas. Aquí tenemos un tema y un desafío entonces que nos permite entender desafíos y responsabilidades, y lo he enfocado hacia dos temas. El primero de ellos es hablar de la alianza familia y escuela. ¿Qué es esto de familia y escuela? Nosotros, y lo está contemplado en la Constitución Política, somos los primeros responsables de garantizar las mejores condiciones educativas para nuestros niños, a pesar de las circunstancias y de las limitantes. La familia debe establecer esa comunicación directa con la escuela, y cuando hablo de escuela estamos hablando del colegio, de los maestros, del coordinador, de la orientadora, con el ánimo de que miremos qué situaciones se han ido presentando con los niños y cómo podemos construir juntos estos nuevos aprendizajes y estos nuevos desafíos. ¿Cómo podemos atender estas necesidades en aras de que los derechos de nuestros niños no se vean vulnerados por el hecho de no tener paciencia para orientarlos en un tema o en un trabajo? Sencillamente debemos mirar, y sabemos que no nos conocemos todas las cosas, y ahí es donde tenemos que buscar ese apoyo en otras entidades y en otras personas que nos permitan avanzar y adelantar. También quiero hablarles un temita y voy cerrando, y es esto del efecto papás, que lo leí en un artículo de prensa. Y es que cuando los niños dejan ir a la escuela, el efecto par, es decir, la influencia de sus compañeros, pierde preponderancia, mientras que el efecto padres gana. Tenemos una oportunidad histórica en este momento, papás, y es que nuestros niños permanecen la mayor parte del tiempo junto a nosotros. Y esto es una cuestión que debemos aprovechar de sobremanera, dado que los niños aprenden a través del ejemplo. Los niños aprenden a partir de la reproducción de prácticas que realizamos. Y a veces nosotros como papás tenemos una costumbre, y es de delegar siempre las responsabilidades negativas hacia los demás. Entonces, por ejemplo, el niño aprendió a ser grosero en el colegio, el niño aprendió a ser altanero porque se copió de un compañerito. Y esto de alguna forma no es del todo falso. Normalmente los niños, cuando llegan a estos espacios escolares, hay muchas divergencias, hay muchas variables que los niños tienen, y aprenden las que más consideran necesarias. Pero en este momento los niños están de la mayor parte del tiempo junto a ustedes, y ustedes como padres de familia deben aprovechar esta oportunidad para moldear y para orientar de la mejor manera a sus hijos, como lo mencionaba hace un momento, en un sistema de valores, de respeto, de compromiso y de responsabilidad, porque en últimas los mayores afectados van a ser ellos mismos. Si nosotros no somos conscientes y no somos constantes de lo que estamos haciendo con nuestros niños, difícilmente ellos lo van a realizar. Nosotros somos ese efecto espejo, efecto papás, que le permite a los niños trabajar y avanzar. Y finalmente, ya para no cansarlos más, quiero hablarles de una situación que se viene dando en estos últimos meses y que se ha ido fortaleciendo, y son las redes sociales. Miren que de alguna forma las redes sociales se nos han convertido ya sea en un aliado o en un dolor de cabeza. La situación es ver cómo le damos el manejo adecuado. Desde los colegios, por ejemplo, nosotros hemos visto y hemos fortalecido el uso de estas herramientas a través de varias plataformas como WhatsApp, como YouTube, como Zoom, como Meet, que es en la que estamos aquí reunidos, porque es una manera de sacarle jugo a las condiciones tecnológicas para no perder este contacto necesario que debemos realizar juntos. De igual manera, los niños deben aprender a tener mucho cuidado en la exposición a estas redes, y nosotros debemos darle la orientación respectiva. Algún investigador decía que las redes sociales son como la calle,
Ninguno de nosotros como padres de familia somos capaces de dejar a los niños solos en la calle por los riesgos y peligros que están alrededor de ellos. Y en las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Hay cantidad de riesgos y de peligros de exposición de nuestros hijos y es necesario que nosotros seamos conocedores en el manejo de estas tecnologías para poderlos orientar de la mejor manera y darle el aprovechamiento respectivo. En estas páginas hemos visto, por ejemplo, que las clases o las conferencias o las enseñanzas de lo que ustedes quieran se han multiplicado por el confinamiento y muchos de ustedes inclusive han hecho aprendizajes nuevos a partir de estas herramientas. La invitación es, padres de familia, a establecer estas nuevas maneras de comunicación e interacción social que le permitan a los niños y a ustedes aprovechar las ventajas de las redes sociales y las ventajas de los mecanismos de comunicación, siempre basados en el respeto, siempre basados en buscar las mejores condiciones para ustedes y para los niños. Entonces ya con esto doy cierre a este pequeño conversatorio que tiene como ese objetivo es ver que nosotros nos metamos en esa camiseta de equipo y busquemos llegar a ganar esta partida que es contra el COVID y contra el confinamiento y es ayudar a los niños, ayudarnos a nosotros mismos, protegernos, ser solidarios, ser comprensivos, ir hacia adelante y no quedarnos estancados en el problema sino buscar soluciones. Nosotros tenemos una particularidad y es que como seres humanos tenemos un don y es el don de pensar y el don de pensar nos lleva a crear y crear nos lleva a transformar realidades. Les agradezco mucho me hayan escuchado en estos minutos. Vamos, en este momento le quiero dar la palabra a las señoras orientadoras que quieren brindarles también una información importante relacionada con todos estos aspectos. Entonces no sé quién quiera comenzar, les agradezco a ustedes su tiempo. Profe Claudia, comienza, por favor. Muchas gracias a nuestro coordinador Enrique, gracias compañera Luz Estela. Bueno, invitarlos como lo ha dicho el coordinador, a tener una educación positiva y amorosa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante de manera respetuosa, les transmito, reflexionar ante la forma en cómo estamos hablando a nuestros niños, hacerlo de manera asertiva, con un lenguaje claro, respetuoso, darle indicaciones de manera positiva, buscar contacto visual con nuestros niños y también un contacto físico, un contacto táctil, que ellos se den cuenta que estamos ahí presentes, mirarnos a los ojos con nuestros niños y darles esas indicaciones que queremos, a que ellos lleguen a comprendernos y a entendernos, pero siempre como con un lenguaje asertivo y respetuoso hacia ellos, porque debemos dedicar siempre con el ejemplo, como lo ha dicho nuestro coordinador, acompañarlos en sus situaciones diarias o actividades, no solamente las situaciones de casa, sino también acompañarlos en sus actividades académicas, buscar espacios adecuados para compartir un tiempo académico con ellos, sin distractores. Lo estamos haciendo en una habitación, que no haya ruido, que haya una buena ventilación, que lo hacemos en el comedor de la casa o tenemos un espacio mucho mejor para hacerlo, estar siempre pendiente que no haya ruido, que no haya distractores como música, como radio, como conversaciones, para que nuestros niños se concentren mejor. Es necesario crear estas rutinas de las cuales nos ha hablado también el coordinador, ya que algunos papitos seguimos en la casa 24/7, estamos día y noche, entonces organizarnos en una rutina en el tiempo que nos lleve a hacer las actividades planeadas, buscando acompañar siempre a los niños e involucrarlos también en las actividades cotidianas de casa. Sí, a veces no, todo el tiempo debemos también gestionar las emociones, poner siempre la esperanza en esta situación que nos está pasando, cuidarnos mucho, tener los cuidados necesarios para
para salir a la calle, para llegar nuevamente a la casa, no olvidar el lavado de manos, el uso del tapabocas, escuchar a nuestros niños en el día a día, preguntarles qué quieren saber respecto a lo que está pasando y darnos cuenta, entendernos como adultos, si tenemos situaciones, problemas, así como lo dijo el coordinador, a todos nos pasa en algún momento, pero detenernos y pensar en esa emoción que estoy sintiendo, entenderla, pero también mirar un poco más allá y buscar cómo solucionarla para estar bien con ustedes mismos y también con nuestros niños. Eso sería pues el mensaje para ustedes el día de hoy. Para nuestros papás, muchas gracias. Gracias, Claudia. No sé, Luz Estela. Sí, profe, gracias. Buenas tardes, estimados padres, madres y cuidadores, a los niños que nos acompañan. Soy Luz Estela Caicedo Fernández, la docente orientadora de grado transición, primero y segundo. Bueno, y compartimos este escenario con Claudia, también de ciclo 2, pero lo que nos transversaliza, es decir, la columna vertebral aquí en este proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, es desde la parte de corresponsabilidad, y no solo porque esté escrita en un documento legal. Miren que si miramos fuera del contexto, fuera de Colombia, ya Enrique decía, mira, hay miles de niños, millones de niños que están desescolarizados, bueno, están en casa, estamos estudiando en un acompañamiento, pero estamos con unos garantes de los derechos, y es lo que nos convoca. Nosotras como orientadoras también convocamos a los papitos y a las mamitas en este proceso de acompañamiento, que sea efectivo y afectivo. ¿Por qué? Porque a veces es un poco triste que encontremos descuidos, a veces no podemos decir que son negligencia, no, ni más faltaba, porque sabemos que cada uno y cada una necesitamos nuestros espacios, ir a laborar, los padres que tienen que ir a laborar. Sin embargo, hay que tener una organización permanente, ya Claudia decía, de ese acompañamiento, de esa comunicación permanente, asertiva, afectiva, y necesitamos también que los cuidadores que acompañan deban ser personas que, bueno, no pueden ser pedagogos, pero sí tengan la disponibilidad en el acompañamiento. También un poco es garantizar ese derecho a la educación, a la vida, al cuidado, más allá de unos materiales, de entregarles el alimento, lo que ya sabemos que es obligatorio, ¿cierto? Para nosotros como padres, es más allá, ir a lo afectivo, ir al fondo, que lo que los niños necesitan en este momento es atención, es afecto, y también los profes que con mucho esfuerzo, con mucha experticia están realizando y han realizado esas lindas cartillas que recibieron ustedes, son para realizarlas, ¿cierto? Paso a paso, y cada encuentro con el niño y la niña de pronto no puede ser todo el día o todo el tiempo lo tenga como padre o madre para realizar la actividad, pero sí el poco, la calidad de tiempo, y el no realizarla, digamos, toda una actividad que era para 2 semanas en 1 o 2 días. No, debemos respetar los ritmos de aprendizaje de nuestros niños y niñas. También tengamos en cuenta que si tienen alguna dificultad de atención, de concentración, podemos también en casa, ya cada una de las profesoras, de las orientadoras, les damos a ustedes unas pautas para que los niños puedan tener unos espacios de juego a manera lúdica, es decir, que todos disfrutemos. Sí, puede ser momentos tensionantes, son momentos tensionantes, y a veces quedas como en una barrera, allí como en algo del qué va a pasar, en ese signo de interrogación, pero somos los padres y madres, los docentes, todo el equipo educativo, que tenemos la responsabilidad de motivar, de incentivar, de estar en ese permanente escucha, que aquí lo que se necesita mucho es tener esa capacidad de escucha y de acompañamiento, pese a la adversidad que estemos enfrentando. Hemos encontrado unos testimonios muy importantes en padres y madres. Yo he aprendido también, mis compañeros también
con ellos hemos aprendido esa capacidad de resiliencia, ¿no? Es decir, de ir saliendo adelante, de ir viendo cómo cada uno también disfruta el encuentro con el otro, y es lo que estamos buscando en este momento, y sobre todo fortalecer esas prácticas de crianza, esos cuidados, esas prácticas de crianza en cuanto a esos manejos también de los establecimientos de normas, de unos límites, porque hay algunos casitos en los cuales hemos estado ahí con unas pequeñas fallas. Serían aspectos a mejorar que sugerimos nosotras también para que todo empiece a funcionar y vamos en este renacimiento, porque es como un renacer también y el volver a descubrir nuevas habilidades y posibilidades nuestras. Los niños son ahí muy inteligentes, ellos están observándolo todo permanentemente y nos observan exactamente cómo estamos reaccionando. Y lo que vamos a buscar y lo que estamos buscando desde orientación es preservar que esa comunicación, que ese acompañamiento sea en un ambiente grato, en un ambiente armonioso, en donde hagamos prevención también de pronto de violencias. ¿Por qué? Porque dejamos que la emoción, una emoción negativa, todas las emociones son normales, pero de pronto decimos, y la rabia no es normal. Sí, la rabia también es inherente al ser humano, pero está en la asertividad, la experticia, poderla encauzar, poder autocontrolarnos, porque han sido uno de los, tristemente, de las dificultades que hemos encontrado en algunas familias, y por eso de ahí viene la desesperación en el momento de hacer la tarea, y entonces finalmente digo, no, mejor no, que el año entrante repite el año mi hijo o mi hija. No, entonces debemos enseñarles exactamente esa fortaleza, enfrentar la vida, desarrollar procesos de autonomía en donde la confianza, el diálogo permanente son los compañeros en esta travesía de vida, porque y que disfrutemos también un poco de ese escuchar al niño, del juego, de compartir todas las actividades que están relacionadas con juego también, con momentos de, obviamente, de profundizar, de buscar información, y en donde nosotros también aprendemos y recordamos todos esos conocimientos y nos estamos actualizando. Sin embargo, pues en estos encuentros que hemos tenido de grado, nosotras vemos la necesidad en que los papitos estén más atentos, más receptivos y con una comunicación muy asertiva, como ya Claudia lo explicó previamente y Enrique también. Entonces, la invitación es a que toda la comunidad educativa, ustedes, nosotros, entrelacemos nuestras manos, somos un equipo, y esa alianza, y seamos una alianza escuela-familia, más allá que lo digan las normas, las políticas, los lineamientos a nivel nacional, a nivel de un ministerio, de una secretaría, es nuestro deber moral, es nuestro deber ciudadano, ¿cierto? Estamos formando niños y niñas que son los que van a dirigir también los destinos de esta patria, y veamos que el proyecto de vida de ellos está en este momento encauzado y dirigido por ustedes. Ustedes son una gran influencia, y en este momento hagámonos la pregunta, que quede como una reflexión: ¿cómo estoy influyendo en la vida de mi hijo y de mi hija en su proyecto de vida? ¿Será que estoy construyendo y permitiendo que posibilite nuevos espacios, nuevos descubrimientos de habilidades, de destrezas, más allá de realizar una actividad, una tarea académica, el que disfrute ese conocimiento, el que lo acompañe en leer, el que lo acompañe en enviar esa actividad a la profe, en las reuniones que hacemos y que las profes están realizando también con los niños y las niñas, ya sea de transición, ya sea que esté en grado quinto, en grado décimo, pero ese acompañamiento es permanente y ese disfrute también. Entonces, pues en marco de unos derechos de los niños y de las niñas, la invitación, papitos y mamitas, es a que estrechemos esos afectos con nuestros hijos y también con la institución educativa, en donde hemos descubierto que somos una familia, y entonces allí, por eso estos espacios, y de pronto con los papitos que tienen necesidad de unos compromisos académicos, que son los invitados en este momento, a que abran un poco su mente, su corazón, y dejemos traspasar todo esto que hemos hablado en esta tarde, y veamos que esto nos va a llevar a construir
un nuevo aprendizaje tanto para nosotros como para los niños y las niñas. Y el respeto también a la figura del docente. El maestro de verdad que es fundamental también en nuestras vidas. Entonces, rescatar todos esos espacios y ver cada cartilla, miren todos esos detallitos que tiene la cartilla, toda la dedicación que la profesora, el profesor realizó, y de pronto la profe también pide unos horarios, pide unos momentos de entrega, y todos debemos de dar cuenta, más allá de una reglamentación, debemos de dar cuenta también de unos procesos de aprendizaje de los niños. Y en este momento ustedes son también los principales protagonistas y los acompañantes en este proceso, los primeros agentes educativos en la sociedad son los padres de familia, ya sea abuelito, tío, primo, mamá o papá. Y pese a que tenemos unas situaciones adversas, unas responsabilidades que cumplir, pero esto no nos exime en esa corresponsabilidad de que los niños también crezcan felices, de que los niños también se sientan reconocidos y motivados. Aquí prima mucho también esa parte de la motivación, y que sea en una entrega de informes finales, mira cuántos niños reconocidos, otros que no tuvieron de pronto más allá de una nota, ese incentivo, oye, mira cuánto aprendí, mira todo lo que yo pude compartir con mis grupos de compañeritos. Mamá, mira que tú presentaste una actividad también muy linda. Mira que cuando enviaron las orientadoras, todo el equipo de orientación, actividades para desarrollar y que nos enviaron, son muy significativas. Todo eso les agradecemos también, pero les agradecemos también fortalecer la responsabilidad en este proceso educativo, en este proceso, en estos compromisos, en estos deberes que también tenemos con nuestros hijos a nivel escolar. Entonces es una invitación y agradecemos. También sabemos que estamos realizando los acompañamientos y pues en otras situaciones ya particulares, emocionalmente, que ustedes tengan alguna inquietud. El puente de comunicación también está la docente titular, o nosotras también estamos prestas, atentas a estar recibiendo estos llamados, estas invitaciones, nos convocamos y nosotros pues establecemos comunicación con ustedes. Entonces estar muy receptivos, y cualquier llamada que se realice no la vean como, oye, es que me van a reportar, ¿a dónde me van a reportar? No, veamos que es un proceso de fortalecimiento también y unos deberes nuestros, y lo que más esperamos es que nuestros niños sean niños felices, que aprendan y que estén rodeados de mucho amor, de mucha ternura, también de formación en su carácter, con una disciplina y una escala de valores. Les agradecemos también este espacio. Gracias, profesor Enrique, padres y madres de familia, docentes, compañera Claudia. Continuaremos entonces en esta travesía. Mil gracias. Muchas gracias, Claudia. Igual pues me parece que el hecho de estar acá reunidos Estela también. el hecho de estar acá reunidos pues es un ejercicio importante. Pues yo creo que ya sería importante escuchar a unos padres de familia con relación a lo que hablamos hoy, qué opinión tienen, qué recomendaciones tienen. Obviamente, como es un trabajo de diálogo, no solamente es el hecho de que el coordinador o las orientadoras mencionen cosas, sino también creo que también es la oportunidad de escucharlos y de tomar cuenta de sus recomendaciones, porque pues somos una comunidad y como comunidad debemos construir colectivamente. Entonces no sé si de pronto algún papito quiera hacer algún comentario con relación a lo dicho, o alguna recomendación de pronto en aras de mejorar lo que hemos venido planteando. Les doy la palabra. No se me vayan a ir, pero hay una señora que se me fue ya. No sé si de pronto algún papito quiera opinar o hacer algún comentario. ¿No? Están como temerosos. No, los queremos escuchar, Dime. porque también aprendemos de ustedes, papás y mamás que estén presentes. Sí, esta comunicación es dinámica, intercambio de experiencias. Adelante, mamá, que iba a hablar, ¿no, mamita?
qué opinan, eh, cómo nos sentimos. Mm. ¿Estamos solos? No, ellos están ahí juiciosos escuchando. Espero que sí, ¿no? Profe, buenas tardes. Sí, Ahí. ¿Quién? La señora Gracias Suárez. Soy Buenas la tardes. abuelita de Matías Soler. Sí, señora, claro que si bien puede asumirse, sus micrófonos están Bueno, abiertos. la reunión me pareció bien chévere, con razón y todo. Pero, profe, yo más que todo quiero pedir la palabra es porque, o sea, o es ahorita o no es nunca este año, de poner una queja sobre la profesora de español de mi nieto. Sí, señora. Digamos, mamá, perdona la interrupción. Ahorita ahí en el chat, si quiere, le dejo mi número y mi correo. Y ya manejamos el tema particularmente por ese lado para mirar qué es lo que está sucediendo. Bueno, o para no salirnos del tema, sino ya le voy a escribir aquí en el chat para que su merced se contacte conmigo. Y ya entonces, digamos, temas muy particulares, lo aprovechamos y los hacemos en este escenario, ¿de acuerdo? Bueno, coordinador, gracias. Bueno, señora. No sé si de pronto hay alguna otra cuestión relacionada con lo que hemos venido hablando y ya particularidades, ya digamos como la que la señora me menciona, las vamos a compartir directamente aquí por el medio interno. Ya les voy a dar mi número de teléfono y mi correo y ustedes con muchísimo gusto ya me van comentando y pues ya abordamos particularmente qué está sucediendo y cómo les podemos ayudar. Listo, mamá, ahí en el chat están mis datos para que los revises, por favor. Bueno, sí, señor. Gracias, mamá. Listo, no sé si de pronto hay algún otro papito que quiera hacer alguna una acotación, algún comentario relacionado con lo que hemos venido charlando. Y el micrófono ya. No, creo que no. Bueno, pues entonces, en ese orden de ideas, papás, pues la idea es que quede que haya quedado como esta sensibilización, digamos, clara en cada uno y mirar cada uno desde su lugar cómo puede dar lo mejor de sí para que obviamente los progresos de nuestros estudiantes pues sean lo mejor posible y también en ese orden de ideas retomarles la idea o afianzar la idea de que estamos prestos a colaborarles. Yo sé que mis compañeras orientadoras, aquí el coordinador y los maestros están dispuestos a ayudarles y a darle las mejores indicaciones en lo que haya lugar y pues en ese orden de ideas pues lo más importante en este momento es que no dejemos a los niños solos, que continuemos con los procesos de comunicación con los maestros, que continuemos con el ejercicio del avance académico. Yo sé que el tema es difícil, pero creo que en el camino vamos aprendiendo y eso es como todo, como la vida misma. La vida nos enseña a veces al comienzo con tropiezos, pero yo sé que más adelante también recogeremos los frutos y una de las cosas que espero con ansiedad en el mes de noviembre es darles una felicitación muy grande por esa tarea de ayudarnos en el proceso educativo, toda vez que como primeros acompañantes del proceso de los niños han estado junto a ellos entre sus dificultades y sus fortalezas y pues la vida es eso, continuar, avanzar y dar todo lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que ya con este punto pues yo creo que ya damos cierre a la reunión. Espero que todos hayan en el chat colocado su asistencia con el ánimo aquí ya de tener mi reporte y pues estar muy pendientes de próximas recomendaciones. Por medio de los maestros se les va a compartir unas novedades que se van a realizar la próxima semana. De una vez les adelanto, los maestros van a tener unos días la próxima semana dispuestos a la elaboración y construcción de cartillas y de material que se realizará para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Obviamente estamos hablando de varios días porque todo el tema de la construcción, de la selección de contenidos, de los ajustes requiere de un tiempo supremamente extenso de parte de ellos y todo el proceso de revisión y de ajustes pues nos demanda un tiempo adicional.
Entonces sí quiero pedirles el favor y recomendarles que tengamos en cuenta la información que yo les voy a enviar por medio de los maestros para que ustedes avancen y hagan esos refuerzos necesarios en el tema académico de nuestros niños y cumplamos con la organización y los cronogramas que cada uno de los grados ha propuesto y que los profesores siempre les estarán transmitiendo y compartiendo a través de los diferentes medios, ya sea por WhatsApp, ya sea por los blogs, ya sea por las mismas videollamadas y clases, entre otros mecanismos. Entonces no me queda más que agradecerles a todos ustedes la asistencia, la participación, desearles bienestar, desearles salud, que se cuiden mucho, por favor. Ustedes son muy importantes para nosotros también y son nuestra familia y nos preocupa de sobremanera que se presentan algunas situaciones, y también digamos agradecerle mucho a mis compañeras orientadoras por sus aportes, por su realimentación del ejercicio. También están muy dispuestas y atentas a atender cualquier inquietud que ustedes requieran. No sé si de pronto hay algo más que agregar, Claudia o Luz Estela. No, agradecimientos totales y de todas maneras, si cualquier inquietud que necesiten también, pues tú ya has dejado un correo, me parece que es un filtro y también están las docentes titulares y consideramos continuar realizando estos acompañamientos. Ok, listo. Entonces, Tarde, gracias a todos y a todas. muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Bendiciones. Gracias, profe, muy amable. A ustedes muy amables. Genial. Es el profe. Chao, papá juicioso.